Accidentalmente convertí la guerra civil siria en un conflicto interestelar y ahora todos estamos en peligro. Hola, querida comunidad de Relatos para la Noche. Vivo en el campo de refugiados jordano de Zaatari, donde doy clases de inglés a unos niños por una miseria. La vida aquí es difícil para todos y no mejora. Y, debido a mis acciones, temo que las cosas estén a punto de empeorar muchísimo para todos, incluso para ti. Esta es mi advertencia, pero también es una disculpa. No quise que esto pasara y lo siento de verdad. Permítame darles algunos antecedentes para que al menos puedan entender mi situación. Zaatari abrió sus puertas al estallar la guerra civil siria, y a medida que más refugiados entraban al campamento, se convirtió en un asentamiento permanente que hoy alberga a casi 100.000 personas. No exagero al decir que se ha convertido en una pequeña ciudad, con puestos de mercado, pequeñas tiendas, comida callejera y otros negocios. Una pequeña ciudad en medio del desierto. Cientos y cientos de tiendas de campaña del Aque-Nur se extienden hasta el horizonte. El campamento está rodeado por una alta alambrada para mayor seguridad, aunque muchos de nosotros sentimos que están ahí para impedir que escapemos. Para alguien de fuera, puede que no parezca tan malo, no con todas las actividades cotidianas que ocurren por todas partes, como la gente lavando la ropa o jugando al fútbol. Pero no es un lugar especialmente agradable. Nunca hay suficiente comida, agua ni medicinas, y solo tenemos entre 12 y 14 horas de electricidad al día de la planta de energía solar. Unas 1.500 personas llegan cada día, lo que hace que el campamento sea cada vez más estrecho y peligroso. Antes de que comenzara la guerra civil, mi vida era normal. El medio ambiente no era bueno. La sequía dificultaba la agricultura y acababa con el ganado de nuestro país. Pero comparado con la situación actual, nos iba bien por aquel entonces. Vivía con mis padres y hermanos en Alepo. Éramos cristianos, pero en general nos guardábamos nuestra religión para nosotros mismos e intentábamos respetar otras confesiones con la esperanza de que ellas respetaran la nuestra. Tras el estallido de la guerra, se desató el caos. Teníamos que temer a casi todo el mundo. Había muchísimas facciones diferentes, luchando por sus propios intereses. Lo peor de todo era el Estado Islámico, que amenazaba a prácticamente cualquiera que no compartiera sus creencias. Esperábamos un milagro, pero en la batalla de Alepo, toda mi familia murió cuando un misil impactó en nuestra casa. Sobreviví porque mis padres me enviaron con un amigo suyo en un pueblo cercano para intentar ponerme en un lugar más seguro. Se habían quedado con mi hermano, que estaba enfermo en ese momento y no podían trasladarlo fuera de la ciudad. Al final, un amigo de mis padres me llevó al campo de refugiados, donde resido ahora, cuando ya no pudo garantizar mi seguridad. Los sucesos que quiero contarles ocurrieron el verano pasado. Acababa de ir a una tienda local. Era un día caluroso, como todos los días, y sudaba profusamente mientras caminaba hacia mi tienda. El cielo estaba despejado. Oí el sonido de un helicóptero a lo lejos, y luego el estruendo de 2 aviones de combate. Aunque sabía que no iban a bombardear esta región, me invadieron un profundo miedo. Sonaba como si rasgaran el cielo en 2, como si no fuera más que un trozo de papel. Más adelante en la calle, mi miedo fue reemplazado por otro tipo de miedo que no esperaba del todo. Era el tipo de miedo que sientes cuando algo está a punto de suceder, no cuando algo ya ha sucedido. Todo quedó en silencio. El silencio no se sentía natural, no en ese lugar. Una brisa fresca, casi gélida, siguió, igualmente fuera de lugar. Me detuve en seco. El polvo se desplazó con el viento, como una niebla danzante justo encima del suelo, y con ese viento me llegó un pequeño sobre. En cuanto lo recogí, todo volvió a la normalidad. El calor insoportable regresó y la cacofonía del campamento. Le di la vuelta al sobre. Para mi sorpresa, vi que tenía mi nombre, Mariam Haddad. No lo entendía. ¿De dónde había salido? Lo abrí lentamente. Dentro había una carta pequeña, más bien una nota en realidad, y una llave oxidada que parecía tener cientos de años. La carta estaba escrita en inglés. Querida Mariam, aquí está la llave de tu nuevo hogar. Atentamente, Leif. No supe qué hacer con eso.
Volví a poner todo en el sobre, lo metí en mi bolsillo y continué mi camino de regreso a mi tienda, tratando de averiguar quién podría ser Leif y qué había querido decir. La carta no decía nada sobre a qué puerta pertenecía la llave. ¿Mi nuevo hogar? Pensé en mi antiguo hogar, en mis padres y hermano que habían sido asesinados y en mis amigos que habían sido capturados o habían huido a otro lugar. ¿Era esto algún tipo de broma cruel? Había perdido a todos los que amaba. ¿Cómo podría haber alguna vez un nuevo hogar para mí, sin las cosas que hacen que un hogar sea un hogar? En cualquier caso, dadas las circunstancias, la idea de encontrar un lugar mejor para vivir era ridícula. Pensé que la carta y la llave debían haber sido una broma cruel porque, ¿qué otra cosa que cruel sería intentar darme falsas esperanzas? Las mujeres cerca de mi tienda estaban lavando ropa cuando regresé. Esperaban que las ayudara, pero debido a lo sucedido, me disculpé y dije que no me sentía bien hoy. Mientras estaba tumbada en la cama dentro de la tienda de campaña que compartía con otras 3 mujeres, saqué la llave y la miré. No le encontraba sentido. No había conocido a nadie llamado Leif en el campamento, ni en ningún otro sitio. Mi única explicación lógica seguía siendo que se trataba de una broma pesada, pero algo me hacía sentir que algo mucho más extraño estaba sucediendo. Guardé la llave. Decidí no decírselo a nadie. No quería darle a quien me había dado el sobre la satisfacción de verme confundido. Con el tiempo, la llave fue cada vez menos importante. La guardé en el bolsillo durante mucho tiempo, pero después la guardé en una cajita debajo de la cama. No fue hasta unos 6 meses después que volví a notar algo extraño. Había empezado a trabajar para otra familia, dando clases de inglés a su hija adolescente, y de camino a casa, siempre pasaba por una pequeña tienda de segunda mano que parecía no estar nunca abierta. No parecía una tienda de ciudad, claro, parecía más bien un gran cobertizo o garaje. Eso era normal allí, pero a la vez había algo raro. No sabía qué era. Un día, la curiosidad me venció y decidí echar un vistazo al interior de la tienda. No tenía ventana, solo una persiana metálica con algunas aberturas. La tienda estaba llena de cosas viejas, desde muebles hasta ropa y chucherías. Había un viejo álbum de fotos abierto cerca de la tienda. Me incliné para ver mejor las fotos. Fue entonces cuando lo vi. En una de las fotos en blanco y negro había un hombre con gafas de sol. Junto a ella pude leer: Leif Anderson, 1909. Leif. Me quedé allí unos minutos sin moverme, mirando la foto, perpleja. Casi llego tarde al trabajo. De camino a casa, intenté entrar a la tienda para ver el álbum más de cerca, pero como era de esperar, la puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. La llave entró en mi mente, pero no me atreví a pensar en lo que ya había considerado inconscientemente. En cambio, regresé a mi tienda. No pude dormir la noche siguiente. Normalmente me costaba dormir por todos los ruidos a mi alrededor, pero esa noche me quedé despierto por mis propios pensamientos. ¿Qué probabilidades había de que el nombre Leif reapareciera así en ese lugar? Debía haber una conexión entre la llave y la tienda. Como mínimo, pensé, el dueño de la tienda debía ser quien me había dado el sobre. Al día siguiente, de camino a casa del trabajo, llevaba la llave. Me detuve frente a la tienda. Estaba cerrada como siempre. Miré a mi alrededor. La gente a mi alrededor parecía no prestarme atención. Con cuidado, introduje la llave en la cerradura y la giré. Funcionó. Tenía razón. Dudé antes de abrir la puerta. Pensé en lo peligroso que era. Al fin y al cabo, no era un lugar muy seguro. Era mejor que la zona de guerra de la que venía, pero distaba mucho de ser buena en ningún sentido. La policía mantenía cierto orden, pero aún así se cometían muchos delitos: robos, asaltos, violaciones, tráfico de personas, incluso asesinatos. ¿Y si todo esto era una trampa? Espero no arrepentirme de esto. Respiré hondo y abrí la puerta. En cuanto entré, todo quedó en silencio, igual que cuando encontré el sobre. La habitación parecía más grande por dentro que por fuera. Olía un poco a humedad, casi como el viejo ático de mi abuela. «Oh, ¿hola?», dije. No hubo respuesta. No había nadie. Miré hacia afuera, de pie en el marco de la puerta. Todos pasaron sin mirarme. Aún así,
Sentí que alguien vería la puerta abierta tarde o temprano, así que la cerré. Se suponía que este sería mi nuevo hogar. Pensé que podría dormir aquí, por fin disfrutando de un poco de paz y tranquilidad. No sería como el hogar de mi infancia, claro, pero aún así sería un milagro. ¿Un milagro? Pensé que Dios me había abandonado, o que tal vez nunca existió, pero quizás esto era una señal. Si esto era tan bueno como parecía, ¿significaba que Leif era un ángel que me cuidaba? No tenía respuestas, y después de todas mis dificultades seguía siendo escéptico, pero ya había empezado a sentir cierta esperanza. Miré a mi alrededor. La tienda estaba llena de lo que parecían objetos antiguos de todas las épocas. Dado el tiempo que llevaba cerrada, intacta en medio del campamento, era increíble que nadie hubiera entrado a robar. Una gruesa capa de polvo cubría la mayoría de las cosas. Vi de todo, desde vestidos, corpiños y enaguas que parecían tener varios cientos de años, hasta una calculadora de los años 70. En una de las esquinas, rodeado de estanterías, había un gran globo terráqueo. Parecía viejo, pero no antiguo. Me acerqué y le di la vuelta. El polvo se desprendió y me hizo estornudar. Después de limpiarme la nariz, noté algo extraño. No reconocí algunos países del globo terráqueo. Al principio, pensé que era porque mostraba naciones antiguas, como la Unión Soviética, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que había algo más. Un gran texto estaba impreso sobre Europa. Unión Socialista de Europa. Mis conocimientos de historia no eran muy buenos, pero sabía que tal unión nunca había existido. Quizás era algún viejo atrezo de película, pensé, y avancé lentamente en la habitación. Fui a la tienda y tomé el álbum. Aparte de la vieja foto de Leif, no contenía nada extraño, por lo que pude ver. No había más fotos suyas aparte de la que ya había visto. El resto no eran más que fotos antiguas del siglo XX. Una mujer, con un vestido de noche típico de la época, posaba en muchas de las fotos. Wilhelmine Lindenlaub, 1912. ¿Quién era? Un poco decepcionada porque el álbum no hubiera revelado nada que pudiera explicarme todo esto, me di la vuelta y observé la habitación. No sé por qué no lo vi hasta ahora, pero en el centro de la habitación había un marco de puerta independiente. No estaba conectado a ninguna pared, pero aparte de eso, parecía normal. Me acerqué para ver si tenía algo especial. Sentí como si mi corazón se detuviera al ver la puerta enmarcada. Mi nombre estaba escrito en el buzón. ¿Era este mi nuevo hogar? Me temblaba la mano al alcanzar el pomo. Estaba a punto de abrir una puerta que no llevaba a ninguna parte, y aún así lo esperaba. Sé que no era lógico. Era febrero. La puerta estaba cerrada. No pude evitar sonreír para mis adentros. Tomé la llave y la miré fijamente un par de segundos. Recé en silencio y luego abrí la puerta. Antes de atreverme a abrirla, me incliné hacia adelante y pegué la oreja. Creí oír algo, un débil canto de pájaros y unas suaves brisas al otro lado de la puerta. Me hizo llorar de una felicidad indescriptible. Una cálida brisa me llegó después de abrir la puerta. Olía a flores durante un día de primavera. Un rayo de sol brilló sobre mí, y realmente me sentí tocado por Dios. Es un milagro, es un milagro, es un milagro. Realmente no sabía qué esperar, pero lo que vi al otro lado de la puerta superó con creces cualquier expectativa que tuviera. Frente a mí había un gran jardín, y en el centro había una enorme casa que parecía una antigua villa, con dos grandes salas sostenidas por columnas blancas. Un estanque rectangular, lleno de agua azul zafiro, yacía en el centro de las salas. Todo esto estaba ubicado en el fondo de un valle rodeado de grandes colinas verdes, con cimas cubiertas de niebla. El débil sonido de una cascada provenía de una de las colinas. Caí de rodillas, envuelto por la luz, y junté las manos en oración. Lágrimas de alegría me corrieron por las mejillas. ¿Era esto el cielo? Después de levantarme, me di la vuelta y miré hacia la tienda. Podía ver las sombras de los refugiados a través de las rendijas de las persianas, caminando de un lado a otro, haciendo lo que podían para sobrevivir en el campamento. Y allí estaba yo, tan cerca y a la vez tan lejos de ellos.
Cerré la puerta tras de mí. En un instante, la multitud, los ruidos, la suciedad, la arena y todas mis tribulaciones pertenecían a un mundo muy, muy lejano. Y estaba en casa. Apenas unos segundos después de cerrar la puerta, un sobre cayó en el buzón. Abrí la puerta rápidamente, pero no había nadie. La cerré lentamente y abrí la carta. Querida Mariam, me alegra que te hayas mudado a tu nuevo hogar. Por favor, ten en cuenta las 3 reglas siguientes, establecidas por la Sociedad de Vivienda. No dañe la propiedad, no hagas daño a los animales, no dejes entrar a nadie. Saludos, con cariño. Leif. No me importaban estas reglas. Dadas las circunstancias, parecían bastante razonables. Aunque aún no comprendía lo sucedido, sentía una profunda gratitud hacia Leif. Aún me sentía algo preocupado, pero era una preocupación mezclada con una especie de entusiasmo infantil que surgía de las posibilidades que este lugar me ofrecía. El jardín rebosaba de vida y las coloridas flores olían de maravilla, como un recuerdo feliz que había perdido en algún lugar de camino a Saatari. Mientras caminaba junto al estanque, observando a los koi nadando solemnemente en él, extendí la mano y toqué las suaves rosas que tenía a mi lado. ¿Hay alguien aquí?, grité al entrar en la villa. Nadie respondió. Una brisa fresca y cruzada recorrió las habitaciones. Me quité los zapatos en el pasillo y entré en la sala. Una lámpara de araña dorada colgaba sobre la gran mesa del comedor en el centro de la habitación. La cocina, junto a la sala, estaba equipada con todo lo necesario. El refrigerador y la despensa estaban llenos de comida para meses. No reconocí ninguna marca de los comestibles, pero aún así pude distinguir cuáles eran. El resto de la villa era igualmente impresionante. En el centro había un pequeño patio lleno de plantas exóticas y muebles de jardín renacentistas. Al otro extremo del patio, una biblioteca con estanterías de ébano que llegaban hasta el techo. Las estanterías estaban vacías, como esperando a que yo las llenara. Los marcos dorados de las paredes también estaban vacíos, probablemente por la misma razón. Se suponía que este sería mi hogar, y me habían dado la oportunidad de darle un toque personal. Lo que más destacaba en la segunda planta era un estudio con una bonita vista al jardín y lo que parecía una sala de juegos antigua con bar. Pero en lugar de una mesa de billar, como cabría esperar, la pieza central era un juego de mesa que nunca había visto. Además de estas habitaciones, había varios baños y dormitorios, todos igual de lujosos. Podría haberme quedado aquí meses sin volver a mi mundo, y una gran parte de mí lo consideró, pero aún tenía responsabilidades y necesitaba dinero para cuando se acabara la comida. Al final, decidí colarme en este lugar siempre que pudiera y pasar el mayor tiempo posible sin llamar la atención. Tenía que ser extremadamente cuidadoso, ya que no quería que nadie descubriera mi secreto. Pensé en la última regla: no dejes entrar a nadie. La primera noche salí después del atardecer. A lo lejos, en lo alto de las colinas, se oía un débil aullido. Levanté la vista hacia el cielo. No reconocí las estrellas y la luna tampoco era la misma. Era morada, o quizás magenta, y se veían finas nubes blancas vagando por su superficie. La silueta de un enjambre de lo que parecían libélulas pasó frente a la luna. Dada la distancia, debían de ser enormes. Me asustó, pero al mismo tiempo, no podía imaginar que ese lugar tranquilo fuera peligroso. Aún así, esas criaturas me hicieron reflexionar. Aunque este lugar era paradisíaco, no era como yo imaginaba el paraíso. Antes de ver esos extraños insectos en el cielo, tenía la esperanza de encontrarme con mi familia perdida aquí, como una especie de broche de oro al milagro, pero ahora empezaba a dudar de que eso sucediera. Entré, todavía pensando en ello. Seguía siendo un milagro, de eso estaba seguro. Pero no era el cielo. Dios obra de maneras misteriosas, pensé mientras me acostaba. Lloré de felicidad una vez más al sentir las suaves sábanas contra mi cuerpo. Hacía tanto tiempo que sentía el abrazo de la ropa de cama limpia. Me recordó mi infancia, cuando tenía una cama y mi madre aún vivía para prepararla. Con ese pensamiento, mis lágrimas de alegría se transformaron en lágrimas de tristeza. Era una tristeza que aún no me había permitido sentir. Fue liberador llorar por fin, y aunque mi tristeza era profunda,
También sentí una inmensa gratitud hacia el ángel que me había traído a este lugar. Escribí lo que me había sucedido en mi diario y concluí la entrada con uno de mis recuerdos más felices de la infancia. Era de cuando mis padres nos llevaron a mi hermano y a mí a Palmira. Había sido un día precioso y tranquilo. Mi madre me había tomado de la mano, temerosa de perderme entre la multitud de turistas. Al final, escribí entre sollozos, me perdió entre la multitud. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre, llena de energía tras mi primer desayuno copioso en años, y fingí haberme cambiado de tienda, cuando quienes me conocían me preguntaron dónde había pasado la noche. Desató algunos rumores, pero no me importó. Era mejor que creyeran que había encontrado novio o me había convertido en prostituta a que supieran la verdad. Viví así, como una reina en un mundo secreto de abundancia, durante mucho tiempo, y era feliz. El único problema era que cuanto más feliz me sentía, cuanto más satisfecha estaba con mi propia vida, más fácil me resultaba ver todo el sufrimiento que me rodeaba en el campamento. Al principio, intenté hacer todo lo posible por llevar algo de mi comida a quienes más la necesitaban, pero al final, no resolvió mi conflicto interior. ¿Por qué merecía yo este regalo y nadie más? Pasé meses luchando con estos pensamientos. ¿Cómo podía justificar tener un mundo entero para mí sola, cuando todos en Satari sufrían? A medida que la guerra civil avanzaba y llegaban más refugiados, la situación dentro del campamento empeoró. Las protestas estallaron en las calles por la escasez de comida y agua. A diario se lanzaban piedras contra la policía jordana, y la policía a veces respondía con aún más violencia. Pasaba cada vez más tiempo en mi nuevo hogar, en parte porque quería evitar el caos del campamento, pero también porque necesitaba reflexionar. Rezaba y rezaba pidiendo una señal. La regla decía no dejar entrar a nadie, pero ¿se aplicaba cuando la vida de alguien estaba en juego? Quería contactar con Leif para preguntarle, pero no sabía cómo. Al final, cuando la conciencia me arrebató, decidí interpretar la regla como algo más débil que la ley de Dios. Si la regla me impedía ayudar a los necesitados, tenía que ignorarla y hacer lo segundo. Aterrado de traicionar a mi ángel de la guarda, si es que realmente lo era, me aventuré a recorrer el campamento y busqué a las familias más pobres que pude encontrar. No me importaba si eran cristianos, musulmanes o no creyentes. Todos merecían el regalo de una vida digna. No iba a dejar que se quedaran en mi casa para siempre, pero al menos hasta que la situación en el campamento mejorara. Seguramente pensé, Dios habría querido que hiciera esto. No había prestado mucha atención a cómo reaccionarían las personas a las que estaba a punto de salvar ante la puerta de la tienda y la magia que la rodeaba. La primera familia, una familia musulmana chiita con 4 hijos, lo consideró igual de milagroso que yo, pero también pensaron que yo era un milagro. Lloraron de alegría, no solo porque sus problemas habían terminado, sino porque su fe finalmente se había confirmado. La segunda familia, una familia kurda con 2 hijos, reaccionó de la misma manera, al igual que la tercera familia yazidí. La cuarta familia que traje a mi casa era cristiana, igual que yo, pero a diferencia de las otras familias, reaccionaron con más cautela. Sin embargo, todos decidieron quedarse y agradecieron a sus propios dioses por el milagro al que les había dado acceso. Y, a mi reticencia, me consideraron una santa. Seguí traficando gente a mi nuevo hogar durante varios meses. Como no recibí más cartas por correo, pensé que mi decisión había sido aprobada. No solo traía familias a mi casa, aunque priorizaba a los niños y sus padres, sino también a personas que habían quedado en la miseria por cualquier razón. Eran personas con discapacidad, con enfermedades mentales, drogadictas o prostitutas. En realidad, no me importaba. Necesitaban mi ayuda igualmente. Al final, en un lapso de unos 5 meses, reuní a 200 personas, incluyendo niños, en mi casa. Todos vivían dentro o cerca de la villa. Había sido muy clara con las reglas, y todos parecían seguirlas. Un par de familias comenzaron a sembrar la tierra para no tener que salir a buscar comida. Como no tenían llave, temían no poder volver a entrar si salían. Todo iba bien, y todos se llevaban bien sin mayores incidentes.
Hasta que un día, mientras estaba afuera buscando ayuda, el extraño e inquietante silencio que había experimentado antes me invadió de nuevo. Esta vez era tarde en la noche y, dado lo que había hecho, el miedo se apoderó de mí cada vez más. Un sobre nuevo, tan pequeño como el primero, apareció frente a mí. Tragué saliva con fuerza, preparándome para una reprimenda, quizá incluso para que me desterraran de mi nuevo hogar por lo que había hecho. En cambio, la carta solo me confundió. Querida Mariam, habrá un impacto de asteroide y tendré que conectar la puerta a otro punto en el tiempo. No podrás volver a casa durante unas 2 horas. Disculpa las molestias. Saludos, Leif. No pensé, simplemente corrí a la tienda. La gente volteó la cabeza al pasar corriendo, preguntándose qué me había pasado. Dentro de la tienda, la puerta no estaba a la vista. Es que no lo sabía. No tenía ni idea de qué hacer. ¿Qué había querido decir? No fue hasta ahora, aunque estaba frenético, que empecé a pensar en ello. ¿Un impacto de asteroide? Tuve que rebuscar en mi memoria para recordar lo que me habían dicho de ellos en la escuela. ¿No pudo evitarlo? ¿No era un ángel? Quizás me había equivocado en todo de una forma horrible. Cientos de preguntas me daban vueltas en la cabeza. Parecía que no sabía nada de los refugiados. ¿Por qué? No me había estado observando desde arriba. No era así como sabía dónde estaba todo el tiempo. No tenía respuestas a mis preguntas, simplemente me las repetía una y otra vez. Tendría que conectar la puerta con otro punto en el tiempo. ¿Qué significaba eso? Me senté junto al viejo globo terráqueo y miré fijamente el espacio vacío donde había estado la puerta. Si algo malo les hubiera pasado a todas esas personas, habría sido culpa mía. Después de todo, la regla había sido clara y no había excepciones. Simplemente no debía dejar entrar a nadie, al menos por su propia seguridad. ¿Por qué no se me había ocurrido antes que tal vez había un panorama más amplio que considerar? Le di vueltas a esto un buen rato, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la puerta volvió a abrirse. Habían pasado 2 horas. No me atreví a respirar mientras pegaba la oreja a la puerta. Nada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Temía lo que encontraría al otro lado. Otro momento. Abrí la puerta lentamente. Casi no reconocía el lugar. Nubes densas y oscuras cubrían todo el cielo. El jardín había desaparecido, al igual que la villa. Todo había sido reemplazado por ceniza gris. Las colinas, antes llenas de vida, estaban desnudas y una de ellas había desaparecido. Caminé sobre la ceniza. «¡Hola!», grité. Mi voz resonó entre los oscuros acantilados de las colinas. Todo y todos habían desaparecido. Muertos por el impacto, pensé con el corazón apesadumbrado. Caminé hacia la abertura que había dejado la colina que había desaparecido y, al hacerlo, dejé huellas negras en la ceniza que había dejado atrás. Vientos frescos bajaban de las colinas que aún permanecían en pie. El aire olía a goma quemada. Este lugar estaba aún más muerto que el desierto del que provenía. Los restos fosilizados de una de las libélulas gigantes, parcialmente cubiertos por la ceniza, yacían frente a mí. Debía de llevar allí mucho tiempo, quizá más de 1000 años. Al llegar a la abertura en las colinas, vi algo más. Unos kilómetros al oeste, unas enormes estructuras se alzaban en el gris desierto. Eran más altas que cualquier rascacielos del que hubiera oído hablar, pero parecían tan viejas y tan muertas como la libélula. Decidí acercarme para averiguar qué había pasado. Al llegar, vi que eran los restos de una gran ciudad. Las calles estaban cubiertas de ceniza. En algunas estructuras, pude leer algunos letreros. El lenguaje era diferente al que estaba acostumbrado, pero aún así lo entendía. Los letreros parecían pertenecer a diferentes tiendas, restaurantes y hoteles. Empecé a sospechar quién había construido todo esto, pero no podía creerlo. Otro punto en el tiempo, me susurré a mí mismo. Llegué a una gran plaza. En el centro, había una enorme estatua de una mujer vestida con ropa holgada de algodón. Al acercarme, leí su inscripción: Nuestra Salvadora, Mariam. No se parecía a mí, pero estaba destinada a ser yo.
De alguna manera, habían pasado 1000 años o más en este mundo y solo 2 horas para mí. Más abajo en la calle encontré una biblioteca. Las estanterías estaban llenas de miles de libros. La mayoría se deshacían al tacto, pero algunos aún se podían abrir. Esperaba encontrar información sobre lo que había sucedido en este lugar, pero la mayoría de los libros parecían ser ficción y no tenían nada que ver con lo que quería saber. Sin embargo, un libro me llamó la atención, ya que había sido colocado en un pedestal. Pude traducir su título vagamente como La escritura de Mariam. Lo que vi dentro me impactó. Era mi diario. Lo había dejado dentro de la villa antes de salir. Me senté en una silla vieja y comencé a leer lo mejor que pude. Reconocí mis entradas, pero no estaban escritas exactamente como las había escrito. Habían quitado cosas, no solo cosas vergonzosas, como cuando me quejaba de los dolores menstruales, sino también ciertas opiniones políticas, y habían añadido muchas cosas. Esto me enfureció aún más. Según esta versión de mi diario, había realizado un montón de milagros y otros actos que nunca había hecho en realidad. Pero lo peor era que muchas de las cosas que había escrito habían sido alteradas. Mis opiniones sobre el Estado Islámico, por ejemplo, ahora se referían a un grupo del que nunca había oído hablar. Un grupo llamado los Yaz. Quizás, pensé, eran descendientes de los yazidíes, pero no estaba seguro. Pensé, era el único libro, que yo supiera, que había estado en mi nuevo hogar antes de irme. Era, supuse, la única documentación escrita de la tierra que les quedaba. Hasta cierto punto, habían construido toda su civilización basándose en él, en mi diario, y con el tiempo, personas ávidas de poder debieron moldearlo para adaptarlo a sus propios intereses. Pero, ¿qué les pasó? Busqué en más libros en busca de respuestas. Uno se titulaba El principio y el fin de la Cuarta Gran Guerra. Lo hojeé. En algún momento, no estaba seguro de cuánto tiempo atrás, hubo una guerra entre 4 grupos que podrían haber sido naciones, reinos o imperios. Para mi gran peligro, parecía haber sido una guerra religiosa. Uno de los grupos se llamaba Mar, y parecían haber creído en la escritura Mariam. Los Yaz, por otro lado, creían que Mariam, yo, o al menos una versión retorcida de mí, era pura maldad y los había atrapado en un mundo hostil. El conflicto entre estos grupos tenía esta diferencia de creencias en su núcleo, y parecían haber estado luchando desde siempre. Sin embargo, la guerra no explicó qué le había sucedido a este mundo. Terminó sin un ganador claro y todo parecía haber vuelto a la normalidad. No fue hasta que bajé un piso y encontré un archivo con periódicos viejos que finalmente encontré algunas respuestas. El periódico más reciente explicaba lo sucedido, pero planteaba aún más preguntas. La destrucción de la antimateria tras la salida de la Armada Brillante del sistema. ¿La Armada Brillante? ¿Y a qué se refería el sistema? Había una imagen dañada de un grupo de grandes objetos flotando en el aire. Revisé periódicos anteriores para ver cómo había comenzado esta guerra de antimateria, pero nada me parecía claro, excepto que la Armada Brillante parecía estar al mando de los Yaz. Un periódico de hace unos años finalmente reveló la impactante verdad. No, pensé al leer el titular. Radiotelescopios de todo el mundo confirman. Se ha encontrado la Tierra. Sabía lo que significaba, aunque no entendía cómo era posible. Sus telescopios habían captado ondas de radio emitidas desde la Tierra, confirmando su mitología sobre su origen de una vez por todas. Esos objetos no habían estado flotando en el aire, ahora me daba cuenta, sino en el espacio. Según entendía, los marcianos habían intentado impedir que los Yaz abandonaran el sistema solar, pero como resultado, habían sido bombardeados desde la órbita, y ahora, los Yaz venían a reclamar su tierra perdida. Regresé a Zaatari sin encontrar más información. Aún era de noche. Miré las estrellas con lágrimas en los ojos. La Armada Brillante se acercaba y no tenía ni idea de cuánto tardaría en llegar. Cuando volví a mirar hacia abajo, otro sobre había aparecido frente a mí. Querida Mariam, he tenido conocimiento de que ha infringido las normas de la sociedad de vivienda.
No habrá ninguna sanción, salvo su desalojo inmediato de su nueva vivienda y las consecuencias naturales de sus actos. Saludos con cariño, Leif. Lloré. Todo esto era culpa mía. Toda esa gente a la que intenté ayudar, todo lo que puse en marcha y que finalmente condujo a un holocausto de antimateria. Pero Leif no era un ángel, ahora lo sabía. Quizás era un demonio o algo completamente diferente. Dios no habría permitido que nada de esto sucediera, no el Dios en el que yo creía. Regresé a mi tienda, lleno de vergüenza, ira y miedo, y abrí mi Biblia con la esperanza de encontrar algo de consuelo. Pero solo podía pensar mientras leía mis pasajes favoritos en la versión retorcida de mi diario.